Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Búho Entre Libros. Esta de hoy va a ser mi primera videoreseña y he pensado mucho cuál era el primer autor del que os iba a hablar y al final me he decidido por uno que nunca me ha defraudado. 5 libros de lo he leído, los 5 me han encantado desde que empecé con La tristeza del samurái. Justamente el que no está ahí. Un libro que lo pude leer gracias a la Biblioteca Municipal de Móstoles, que fue el que me lo dejó. A partir de ahí fui leyendo todos y cada uno de sus libros, no precisamente por orden, no según salían, no empezando por el primero, porque de hecho el último que he leído es precisamente el primero, El peso de los muertos. Esta es una edición muy particular, no la vais a encontrar, fue la primera edición que hubo de él y ahora se acaba de reeditar gracias a Editorial Al Revés, que es la otra portada que podéis ver ahora en la imagen. La víspera de casi todo. Lo primero que tengo que decir es que esta es una novela que directamente salió con premio. Este es el Premio Nadal 2016. En La víspera de casi todo, Víctor del Árbol nos va a traer una historia que comienza de un modo espectacular, brutal, con el descubrimiento por parte de Germinal Ibarra del cadáver de una niña que había sido secuestrada, la hija de una muy rica heredera española. A partir de ahí tenemos un salto y nos vienen unos años más hacia nosotros y la acción se traslada a la Costa da Morte, donde Paola, una mujer rica, va huyendo, no se sabe si de su pasado, si de su marido que parece que la maltrata, si va huyendo de sí misma, pero allí no solamente no consigue aislarse, no solamente no consigue huir, sino que todo el pasado se le hace presente. Bueno, vamos a hablar un poquito de La víspera de casi todo. En La víspera de casi todo se reúnen todas las características comunes a la literatura de Víctor del Árbol. Para empezar, es muy difícil de catalogar qué tipo de novela es difícil encasillarlo. Es cierto que de todas las novelas de Víctor del Árbol se dice que pueden ser novela negra, algunas más que otras, como El peso de los muertos, como Respirar por la herida, o quizás Un millón de gotas. Pero no es novela negra pura. Hay muchos otros elementos que la alejan de una novela negra. Empezando porque, salvo justamente en La víspera de casi todo, no hay policías. En La víspera de todo sí tenemos uno, Germinal Ibarra, pero eso tampoco quiere decir que sea una acción propiamente policíaca. Dentro de esta mezcla de estilos, Víctor del Árbol maneja mucho la novela histórica. Nos trae unas historias que se remiten al pasado, un pasado que puede ser más o menos lejano, como la Segunda Guerra Mundial, o incluso antes, o como en el caso de La víspera de casi todo, en La víspera de casi todo nos trae algo más reciente, nos lleva a la Argentina de las Malvinas, a la Argentina de la dictadura, a los muertos que hubo allí en la represión. Otro elemento común es la venganza. La venganza es el motor que mueve muchas de las tramas argumentales de las novelas de Víctor del Árbol. En todas está presente. También lo está en La víspera de casi todo. Si bien es verdad que aquí no es lo más importante, es solamente el motor que mueve a uno de los protagonistas. Junto a la venganza, y eso sí lo vamos a encontrar mucho en La víspera de casi todo, está la muerte. La muerte está presente en Germinal Ibarra, este policía que todas las mañanas se despierta, se pone su pistola reglamentaria en la sien y no se atreve a disparar. Muerte que está muy presente en Paola, con su capacidad autodestructiva, con sus intentos de suicidio. Muerte que está presente en Dolores, que perdió, Dolores es la dueña del hostal en la que se va a alojar Paola, que perdió a su hija, que desapareció en circunstancias extrañas. Muerte que está presente en todos los que fallecieron en las Malvinas. Muerte que está presente en Daniel, otro de los protagonistas, que vio cómo en su casa morían sus padres abrasados en un incendio que él contempló desde la puerta. Otro punto es el de los héroes. Los héroes que están siempre presentes en las novelas de Víctor del Árbol de un modo muy especial en el tema, en Un millón de gotas. Porque en Un millón de gotas es la historia de un héroe, o de alguien que fue considerado un héroe, que de eso habría mucho que hablar. En La víspera de casi todo, el héroe es Germinal Ibarra. Eso sí, un héroe solo por unos días. Héroe cuando descubrió el cadáver de la niña asesinada y secuestrada.
pero al poco tiempo un héroe que cayó porque se le consideró culpable, aunque nada se pudo probar, de la muerte, o más bien diríamos de la ejecución, del secuestrador. Otra de las características comunes a toda la novela de Víctor del Árbol son sus personajes. Todos son distintos. Y sus novelas son básicamente novelas corales. Muchos personajes. Pero unos personajes que te llegan muy adentro. Son personajes que los sientes tan reales, tan próximos, que es difícil no poder empatizar con ellos. Eso sí, normalmente hay un malo muy malo. Tiene que haber un contrapunto a tanto personaje. Personajes además que se mueven en la frontera entre el bien y el mal. No son buenos, no son malos. Están ahí, están moviéndose en esos parámetros. El protagonista, Germinal Ibarra, ¿realmente qué es? Es un policía. ¿Busca solamente la verdad? ¿Busca el asesino? ¿Busca los asesinos? ¿O simplemente él, aparte de cumplir su trabajo, es también un asesino? Con todo ello, Víctor del Árbol, La víspera de casi todo, es un libro que no puedo hacer otra cosa que recomendaros. ¿Por qué? Porque tiene algo que yo busco en todos los libros. Esos libros que cuando tú lo estás leyendo, estás diciendo, esto es más que un libro. No solamente me está entreteniendo, estoy sintiendo que leo algo especial, distinto, una historia que me llega, que me llena, que me hace pensar, que me hace meditar. Es cierto que las novelas de Víctor del Árbol siempre tienen un cierto deje de tristeza. Es curioso, si conocierais al autor, a Víctor del Árbol, cómo tiene una sonrisa encantadora. Y cuando yo lo vi la primera dije, ¿cómo puede ser posible que este hombre, con esta sonrisa, escriba unos libros con tanta tristeza? Sin embargo, no todo es tristeza en su novela. De hecho, siempre hay, lo hubo ya en Un millón de gotas, lo hay también en La víspera de casi todo, hay un atisbo de esperanza. Os leo un párrafo ya casi del final de la novela que nos cuenta. Las nubes filtran el resplandor de la luna que todavía no se ha ido y del sol que aún no ha aparecido. Las estrellas se van apagando con un sutil destello. Todo parece inconsistente. Está amaneciendo. A punto de nacer un nuevo día. Un nuevo día con La víspera de casi todo. Por cierto, desde hace unos días, La víspera de casi todo, tenéis también una edición de bolsillo para aquellos que busquéis algo un poquito más económico.